Buenos días a todos. Es un gozo ver sillas que prácticamente no están desocupadas. Y bueno, el Señor ha sido fiel durante todo este tiempo y en su misericordia, en su beneplácito, en su voluntad, en su designación eterna, va añadiendo en su voluntad personas a la familia de la fe. Les invito en esta mañana a que abran, o como decimos siempre, enciendan sus Biblias en la carta de Saulo a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Hoy vamos a considerar solamente dos versículos, 16 y 17. Retomamos, después de la visita de nuestro hermano, amigo y pastor Ariel, el estudio expositivo de esta carta que ya advertimos desde el primer sermón tiene una carga teológica muy importante y que debiera nutrirnos a cada uno de nosotros, más aún hoy en un anuncio que va a hacer nuestro hermano Leonardo al final de la reunión. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Muchas veces los creyentes somos como esos clientes a los cuales le queremos o nos quieren ofrecer algún producto y vamos presentando objeciones en relación a la doctrina, ¿no? Es muy caro, no lo puedo pagar, otra persona, otro vendedor me lo ofrece más barato, el contenido tal vez es muy pequeño, objeciones que las personas van poniendo, los clientes van poniendo a la hora de ofrecer un producto. Muchas veces los creyentes con la doctrina somos así, sobre todo con aquellas que no son fundamentales, que nosotros consideramos doctrinas secundarias, vamos poniendo alguna especie de objeción o lo que solemos decir, que ustedes saben muy bien que a mí no me gusta, debate. Sin embargo, en esta mañana hay una declaración a la cual ningún hijo de Dios o ninguna persona que se considere hijo de Dios en esta mañana debiera presentar objeción o debiera presentar debate alguno. Y esa declaración es: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Lo voy a repetir una vez más. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y la iglesia Corán Deo Mendoza del Señor Jesucristo dice: amén. Ese evangelio que nosotros predicamos desde acá, desde el púlpito, es el evangelio que salva, pero como decía también nuestro hermano la semana pasada, es el evangelio que transforma. Este evangelio que nosotros predicamos, que se resume, que converge en el personaje central de toda la Escritura, el Evangelio es Cristo, tiene poder para salvar de la condenación eterna, pero no se queda ahí, como vamos a ver también hoy. Tiene poder para transformar vidas. Y cada uno de nosotros debiera revisar y hacer un balance de cómo éramos aquel día que conocimos al Señor, que fuimos rescatados por Él, y cómo es nuestro carácter hoy. Si ha habido avances, si han habido retrocesos, si hay luchas con determinadas situaciones, distintas aristas de nuestro carácter. El Evangelio que salva es el Evangelio que transforma. En la porción de hoy, en estos versículos, en el primero sobre todo, el apóstol Pablo, y voy a usar la introducción que no va a ser muy larga, pues el domingo pasado me retaron porque hago introducciones largas. La introducción es parte del sermón, ya estamos en el sermón. En la porción de hoy, el apóstol hace referencia a dos grupos muy marcados. Y yo quisiera tomarme unos minutos para hacer referencia a algunas características fundamentales de esos dos grupos, aclarando que las religiones, a lo largo del tiempo, experimentan ciertas mutaciones, ciertos cambios, básicamente por dos factores. Uno es el tiempo. En el transcurso del tiempo, las religiones. Y el otro factor son factores externos, otras religiones, otras culturas. No pasa así con la fe cristiana, no pasa así con el Evangelio. El Evangelio siempre ha sido así: vida, muerte y resurrección de Cristo. Y el único método para que la persona sea salva es la predicación de la palabra de Dios. No hay otro.
Después pueden haber distintos medios, como este micrófono, como este púlpito, como estos parlantes, los medios virtuales y demás, pero el método evangelístico ha sido siempre el mismo, el poder de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, vamos a analizar muy rápido el primer grupo al cual hace referencia Pablo y en qué creían estos grupos con respecto a la salvación eterna del alma, cómo se salvaban, o en algunos de los casos, cómo no se salvaban. El primer grupo son los judíos, la nación de Israel. Creían que había sido los judíos el pueblo escogido por Dios. Ellos se sentían, aún se sienten, el pueblo escogido por Dios, o mejor dicho, por Jehová, aunque por respeto la mayoría de los judíos a Dios no le dicen Jehová, ni siquiera se animan a decir esa palabra tal vez impronunciable en el tetragrama, sino que más bien le dicen Elohim, el Dios del soberano, creador de todas las cosas, o Adonai, el Señor. Ellos sentían que eran el pueblo escogido por Dios y aún, aunque ellos tenían cierta aversión hacia los gentiles, ustedes saben muy bien que judíos y gentiles no se llevaban muy bien, que los judíos, ya lo dije una vez, agradecían al Señor no haber nacido perro, ni mujer, ni gentil. Terrible, ¿no? Pero sentían cierto rechazo por los gentiles. Aún así, ellos sentían que el Señor los había escogido para iluminar a los gentiles. Preservan sus propias tradiciones, incluyendo el monoteísmo, creen en un solo Dios, en Jehová, o en lo que ellos creen que es Jehová. Tienen descanso y la reunión en el Sabbat, apoyo al templo, bueno, o lo que era templo. Ya alguien muy malvado le va a construir un nuevo templo, no voy a entrar en detalles con respecto a eso, ya saben qué pienso. Sacrificios y fiestas, leyes dietéticas, tienen su propia cocina dietética, la cocina que se llama, ¿cómo se llama? Kosher, así se llama la cocina dietética, las normas dietéticas de la cocina judía. Y en la época del Señor, o por lo menos 2 siglos antes de que el Señor se encarnara, existían básicamente, y esto es muy importante resaltarlo para entender lo que Pablo va a decir en estos 2 versículos, existían básicamente 3 partidos religiosos que se fundaron prácticamente los 3 2 siglos antes de la encarnación del Señor, del Verbo. El primero, el más conocido de todos, al cual pertenecía el apóstol Pablo, eran los fariseos. Los fariseos, ustedes ya saben, lo dijimos en el primer sermón, estaban destinados, estaban separados, estaban santificados exclusivamente para el estudio de la ley. Había que tener cierto dinero para poder ser fariseo porque la preparación rabínica, y más si uno quería estudiar con Gamaliel, necesitaba de mucho dinero. El principio del fariseísmo, por así decirlo, era muy noble, era estudiar la ley de Dios. Era realmente muy bueno, pero con el tiempo se fue contaminando de tradiciones de hombres y de una levadura muy particular que leudó toda la masa, que es la levadura nada más ni nada menos del pecado de la hipocresía. Eso eran los fariseos. Al principio era muy noble, pero con el tiempo se fue degenerando. Eran verdaderos doctores de la ley. Luego tenemos un segundo grupo muy particular, el tercero también es particular, llamado esenios. Los esenios. También se fundó ese partido religioso 2 siglos antes de la encarnación del Verbo, y lo que los esenios hacían era practicar el ascetismo. Lo voy a explicar de esta forma. Si los esenios estuviesen hoy entre nosotros, ellos, por ejemplo, no tomarían café, no mirarían televisión, no mirarían Netflix, como a muchos de ustedes les gusta hacer, a ustedes, a mí no, a mí también, no mirarían fútbol, vivirían aislados en una isla, lo digo en un barrio privado porque eran bastante humildes económicamente, pero sí vivirían apartados de todo, no practicarían muchas cosas que el común denominador de las personas sí practicamos y que no son cosas malas en sí. Practicaban el celibato, solamente algunos escogidos podían casarse, no todos los esenios se casaban, y guardaban muchísimo las leyes de la Torá, tenían una observancia profunda en la Torá. Hay una tradición que cuenta que Juan el Bautista probablemente venía de ese partido, de los esenios, pero bueno, porque también practicaba cierto ascetismo o cierto cuidado del cuerpo, pero la realidad es que eso no lo podemos asegurar. Así eran los esenios. Luego tenemos
un grupo también muy particular que el Señor, con el que el Señor se encuentra varias veces en los evangelios, y estos sí eran multimillonarios. Si los fariseos tenían plata, estos tenían muchísima más plata, eran verdaderos aristócratas, eran personas que se dedicaban también a la política, eran verdaderos empresarios. ¿Por qué? Porque toda su esperanza estaba en esta vida. Ellos no creían en la resurrección del alma, no creían en la salvación del alma, en una nueva vida. Todo se terminaba acá. Todas las retribuciones y los castigos eran en esta vida. Cuando moría el cuerpo, el alma también perecía. Este grupo también fue fundado, este grupo partido religioso, 2 siglos antes del Señor, y estoy haciendo referencia a los saduceos. Los saduceos creían en eso y eran multimillonarios. Entonces, básicamente, eso así estaba conformada desde el siglo II desde el siglo II antes de Cristo hasta los primeros siglos después del Señor Jesucristo. Esos eran los 3 partidos religiosos de los judíos. En general, la salvación para un judío se lograba mediante la observancia de la ley. Esa observancia tiene un nombre hebreo que se llama mitzvah, que es muy conocido, mitzvot, que es muy conocido, muy corriente entre los judíos. También la salvación para un judío, estoy hablando de judíos no mesiánicos, no cristianos, quiero hacer esa aclaración, era por actos de caridad, la búsqueda de la rectitud y la esperanza en un futuro de salvación nacional y espiritual, o sea, salvación por obras. Un judío practicante, hoy en día, no solamente del siglo I o del siglo II antes de Cristo, te va a decir que él cree en Jehová y que él ama a Jehová. Un judío de pura cepa, un judío no mesiánico. El problema es el siguiente con los judíos, que un día Jehová vino. ¿Y saben qué pasó? Lo mataron. En el discurso post-Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, y estoy hablando del descenso del Espíritu Santo, no estoy hablando de otro descenso en esta mañana. Después que desciende el Espíritu Santo, el apóstol Pedro da un discurso, y la mayoría de las personas que están escuchando ese discurso, y ustedes van a darse cuenta por qué en el relato, eran judíos. Ellos dicen que aman a Jehová, pero un día Jehová vino y lo mataron. Hechos capítulo 3, versos 14 y 15 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo. Grábense ese atributo divino, por favor, justo. Y pedisteis que se os diese un homicida, que se llamaba, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Quiero aclarar que en la cruz solamente muere la naturaleza humana de Cristo. Dios no puede morir. La naturaleza divina del Verbo nunca dejó de existir. Si Dios hubiese muerto en la cruz, todo este universo creacional se desploma, porque Él es el sustentador, el autor y sustentador de todo lo que es vida. Absolutamente de todo. En la cruz lo que muere es el hombre. Es importante hacer esa aclaración. Y el mismo apóstol Pedro también dice, en lo que ya estudiamos meses atrás, en 1 Pedro 2, 7 al 8, tocante a esos judíos que no creían, los que sí no creían, y el Señor Jesucristo, dice así, verso 7 del capítulo 2, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon han venido a ser la cabeza del ángulo. Y el verso 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es importante también aclarar que el término palabra y el término Cristo es prácticamente lo mismo. El Señor Jesucristo, el Verbo, es la palabra encarnada de Dios. Son términos intercambiables. Bueno, más o menos así, a rasgos generales, para no perder mucho tiempo, eran los judíos. O creen los judíos, o en lo que creen o no creen los judíos en cuanto a la salvación del alma, teniendo en cuenta que el tema fundamental de esta carta es el plan de redención, que es el mismo tema central de toda la Biblia. Vamos al segundo grupo, los griegos. Cuando habla de griegos, está haciendo referencia también, en realidad, a todo el mundo gentil. ¿Pero por qué dice griegos? Porque se había expandido tanto la cultura helénica, que era la cultura o tradición de los judíos,
que había impactado en casi todo el mundo gentil. De hecho, el griego era como el inglés ahora, el idioma universal. Todo nuestro Nuevo Testamento está escrito básicamente en griego, griego koiné. Era el inglés de aquella época. Entonces, al igual que ahora, el inglés había de alguna forma, se había involucrado y había trabajado en todas las distintas culturas. Entonces, cuando habla de griegos, está haciendo referencia a los gentiles. Pero los griegos particularmente, principalmente adoraban dos cosas, o sentían mucho apego por dos cosas: a sus sabios y toda la sabiduría, sus filósofos, y ya ustedes conocen un montón, y a sus dioses mitológicos. O sea, a un griego había muchas cosas que vos no le podías tocar. Su sabiduría, que era para ellos extraordinaria y superaba todo. La Biblia no existía, o los profetas, o lo que hasta en ese momento era la Biblia, al lado de su sabiduría era como la nada misma. Sus dioses mitológicos eran extraordinarios, pero también defendían mucho los Juegos Olímpicos, por ejemplo, y una extremada obsesión por la belleza del cuerpo. Y como también escuchamos el domingo pasado, todo ese menjunje, esa mezcla, los llevaba a una especie de gnosticismo, porque sus dioses eran mitológicos. Eran tan mitológicos y tan vergonzosos que, por ejemplo, uno de sus dioses, Zeus, tuvo que ser salvado por su madre. Es una vergüenza. Es una vergüenza que un dios, que alguien que tiene que ser superpoderoso, tenga que haber sido salvado por su madre. Los griegos se salvaban en un sentido religioso o mitológico a través de rituales y creencias como los ritos funerarios. Los hindúes hacen lo mismo, el sati o el sutí, se quema a la viuda una vez que fallece su esposo, literalmente ella se incendia delante de la tumba de su esposo para alcanzar la redención. Bueno, esa es otra locura también de las corrientes de este mundo. Ritos funerarios para asegurar el paso al más allá o mediante la intervención de dioses, como dije recién, como cuando Zeus fue salvado por su madre. Entonces, vos a un griego en ese momento ibas, bueno, y ahora también le predicás el Evangelio, en este caso Pablo, y el griego te va a decir, Pablo, vos me estás presentando un Evangelio y nuestra super sabiduría para nosotros es superior a ese Evangelio. Nuestros superdioses mitológicos es superior a ese Evangelio, porque vos me estás pidiendo que yo acepte una fe o me involucre en una fe cuyo líder murió colgado en una cruz. Eso para mí, que soy un sabio, es una locura. No tiene lógica, no tiene sentido, no tiene sabiduría griega. A esas cosas se tenía que enfrentar el apóstol Pablo. A judíos que decían que amaban a Jehová y que lo habían matado y lo habían rechazado, y a griegos que anteponían su sabiduría de este mundo y sus dioses mitológicos. Dice, tocante a esto, 1 Corintios 1, 18 al 19, porque la palabra de la cruz es locura. Los sabios griegos interpretaban la cruz como locura, y en el transcurso del mensaje vamos a ver por qué. A los que se pierden, porque la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio, la predicación de la cruz de Cristo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría, está hablando de esta sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. También hay que hacer referencia a que en el antiguo pacto había otras clases de sabios, por ejemplo estaban los magos o los sabios de Egipto, a eso también se les considera sabios, según los profetas. Y Pablo dice así, Romanos 1, 16 y 17, Reina Valera, versión del 60. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a estos dos grupos que ya nombramos. Verso 17, porque en el Evangelio, en el contenido de ese Evangelio, la justicia, el atributo de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El verso 16 dice, hoy no voy a orar, ya oró por mí Federico, para que esto no se extienda, porque tiene una carga teológica de contenido muy grande el sermón de hoy. Dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y ahora vamos a ver por qué ese orden, y también al griego. Porque esta palabra, esta conjunción causal, aparece unas 59 veces en toda la carta. Después, en los sermones sucesivos, ustedes se van a dar cuenta que porque se repite todo el tiempo. Es una conjunción, como dije, causal, que la usa Pablo para fundamentar las causas o los motivos de sus declaraciones teológicas. Yo digo esto y las causas son porque son estas. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Y en este caso también conecta lo último que predicó Leonardo hace 2 semanas atrás con lo que va a decir el apóstol ahora. Dice, porque, conjunción, no me avergüenzo del Evangelio. Avergüenzo. En el original, esa vergüenza a la que está haciendo referencia el apóstol Pablo es una vergüenza que humilla, es una vergüenza que hace sentir culpa y es una vergüenza que lleva a la persona a aislarse de las otras personas. La palabra vergüenza, o avergüenzo, o la raíz griega, significa esas 3 cosas: culpa, humillación y aislamiento. Bueno, Pablo no sentía nada de eso por el Evangelio. Pablo por el Evangelio de Cristo no sentía ni humillación, no se sentía humillado, no se sentía aislado, de hecho no se aislaba, y no se sentía culpable tampoco por ese Evangelio. La pregunta en esta mañana, o una de las tantas preguntas disparadoras que vamos a hacer: ¿te sientes avergonzado del Evangelio de Cristo? El hecho de ser cristiano, el hecho de tener el Espíritu Santo, el hecho de tener el mensaje de salvación en tu vida, ¿te hace sentir culpable ante los demás? ¿Te hace sentir menos que los demás, que tus compañeros de trabajo, clientes, vecinos, parientes que no son del Señor? ¿Te aíslas de los demás por ser cristiano? Ojalá la respuesta al unísono sea no. Bueno, Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Ya Leonardo siempre tiene una definición muy preciosa. Una buena noticia porque antes siempre ha habido una mala noticia. Después de la caída, nadie puede llegar a Dios. Después de la caída del hombre, toda la humanidad ha sido separada de la presencia, de la gloria, de la Shekinah del Señor. Desde la caída hasta ahora, cada ser humano no que va naciendo, sino que es concebido, se le imputa pecado. Cada ser humano que es concebido es como una pieza de un dominó que va cayendo, el efecto dominó. Y van naciendo y van cayendo, y van naciendo y van cayendo. De la caída hasta ahora, todo ser humano que es concebido es una pieza de ese dominó que va cayendo, a excepción de el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ya está la buena noticia, la segunda persona de la deidad, el Verbo un día se encarnó. Se hizo perfectamente hombre, perfectamente Dios. Como dijo una vez Ariel en el estudio de Juan, 200% de realidad en una sola persona. 100% hombre, 100% Dios. Y la buena noticia está, como también vimos hace 2 semanas, es que ese Jesucristo, hombre, es el único puente entre esta humanidad caída, perdida por el pecado, y su Creador. Jesucristo es el único máximo pontífice, Maximus Pontificex. En latín eso significa el único puente. No hay otro puente, no hay otra forma entre la raza humana caída y su Creador que no sea el Señor Jesucristo. Y esa es la buena noticia. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La encarnación del Verbo y toda la obra que el Señor hizo. Vamos a ver las columnas de ese Evangelio, o las 3 columnas de nuestra salvación. Ahora, le podríamos preguntar a Pablo, ¿por qué no te avergüenzas de ese Evangelio? Y de vuelta, ¿por qué? La conjunción causal, y aquí está la causa. No me avergüenzo de ese Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Poder, ya hemos hablado de esa palabra el año pasado. Esa palabra en griego es dunamis, de donde viene al español la palabra dinamita. Tiene poder, tiene un poder explosivo, tiene una energía. La dinamita explota porque hay una energía que hoy en calorimetría no la voy a explicar, o en dinámica de los elementos no la voy a explicar porque no me dedico a eso, pero hay una energía. Es el poder de Dios para salvación, el dunamis, la energía de Dios. La Biblia textual habla muy claramente y en lugar de poder muchas veces dice energía.
es un poder de Dios para salvación, es una energía, un evangelio que salva, como decíamos, es un evangelio que también transforma. Y ese poder es de Dios, tiene un propietario, no viene intrínsecamente con el ser humano de fábrica. De hecho, el ser humano de fábrica ya viene fallado, con imputación de pecado. Y vamos a hablar de las imputaciones también. Gracias a Dios hay otras imputaciones para nosotros. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que es digno de crédito. Eso significa la palabra cree. Por ejemplo, uno que se dedica a las ventas y que vende muchas veces a crédito, no le vende crédito a cualquiera. Primero conoce al cliente, le hace un análisis de crédito, a ver si tiene deudas en otros lugares, y cuando pasa por todo ese filtro, ahí recién le da un crédito. Pero aún así tiene un poco de miedo, porque no siempre pagan. De hecho, la mayoría no pagan. El único digno de crédito es el Señor Jesucristo. Nunca te va a fallar. No falla, no puede pecar. Pecado cero, 100% de santidad. Es un término comercial. A todo aquel que cree, a todo aquel que le da crédito a Cristo, tiene salvación. Dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa dunamis, ese poder, esa energía operó en el Señor, pero también operó en cada uno de nosotros. Efesios 1, 19 y 20, miren lo que dice, es precioso, y dice, y cual la supereminente grandeza de su poder, dunamis, para con nosotros los que creemos, los que hemos depositado confianza, crédito en el Señor, según la operación del poder de su fuerza, de la dunamis de su fuerza, la cual operó esa energía, ese poder, ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Operó en Cristo ese poder en el momento de la resurrección. Cuando Cristo resucita, no resucita con un golpe de energía eléctrica que le ponen en el cuerpo. Ahora que está de moda la película Frankenstein, véanla, es buena. El año que viene va a haber otra que va a competir con esta. Pero Víctor Frankenstein, el doctor, que lo que hace, él, tiene como desafío tomar cuerpos mutilados, ejecutados de malhechores, y formar una sola criatura. Y va tomando una pierna de uno, es un desastre eso, una pierna de otro, un brazo, el cerebro, los pulmones, y a través del sistema linfático los va uniendo y forma una criatura, y para darle vida a esa criatura le induce muchísima energía eléctrica. De hecho, espera que haya una tormenta eléctrica, cae un rayo, véanla, la novela es ultra conocida, y ahí esa criatura cobra vida. Eso es lo que hace Víctor Frankenstein. El Señor no resucitó así. El poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos es el mismo poder de Dios para salvación. Es la dunamis, es el poder del Espíritu Santo. ¿Está ese poder enérgico en tu vida? ¿Estás disfrutando? ¿Estás viviendo una vida de poder? ¿Sentís el poder del Señor? ¿Sos consciente de la presencia del Señor en tu vida? ¿Lográs vencer el pecado, como vamos a ver más adelante? ¿Procurás ese poder en tu vida para vencer las tentaciones? ¿O para crecer en virtudes? ¿Para matar pecados? ¿Sos consciente de esa energía que ha dejado el Señor en tu vida y en mi vida? Ese poder, el hombre no lo trae de fábrica, ese poder es de Dios para salvación, el hombre no puede hacer nada para salvarse, como dice siempre Leonardo, lo único que puede aportar el hombre para la salvación es pecado, solamente pecado. Para salvación, dice que ese poder de Dios es para salvación, por ende esa salvación es de Dios, y la palabra griega para salvación es sotería, de ahí viene soteriología, la doctrina de la salvación. En teología, la rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación es soteriología. Y sotería, en griego, al español significa liberación, rescate, redención, como hemos cantado en esta mañana. Y esa salvación, lo hemos explicado muchas veces, pero hoy necesito explicarlo, tiene básicamente, o mejor dicho, tiene principalmente 3 columnas. Y nosotros no podemos sacar ninguna de esas columnas porque si no, no habría salvación. La primera columna, y es en este orden, es la vida impecable, intachable, sin pecado del Señor Jesucristo. La vida práctica, cuando el Señor se encarna, en esos 33 años de vida aproximadamente que transitó 100% hombre, 100% Dios, jamás pecó.
Señor, si el Señor hubiese cometido un pecado muy chiquitito, una mentira piadosa de la que llamamos nosotros, o un pecado respetable, no habría salvación. Para entrar al cielo, para entrar a la vida eterna, nosotros no necesitamos un 99,99% de justicia. Necesitamos 100% de justicia. Y la única persona que cumplió toda la justicia de Dios, de las demandas de Dios, fue el Señor Jesucristo. Entonces ahí está la primera columna de nuestra salvación. La vida intachable, justa, sin pecado del Señor Jesús. La segunda columna de la salvación es la muerte sustitutoria de Cristo. Bendito intercambio, o algo así cantábamos en esta mañana. Esa es la doctrina de la sustitución. Cada uno de nosotros, glorioso intercambio. Teníamos que estar allí en esa cruz. Y estuvo el Señor. Y Él murió por nosotros. El único que es inocente, sin pecado, porque solamente puede morir un inocente. Esos tipos de animalitos que morían en el antiguo pacto eran una figura, un tipo de Cristo, porque era inocente, no tenían pecado. El único que cumplía con todas esas condiciones para morir en la cruz es el Señor Jesús. Sin muerte, sin derramamiento de sangre, y esto tenemos que tenerlo muy claro a la hora de predicar, no hay remisión de pecados. No hay forma, no hay evangelio si no muere un inocente, si un inocente no derrama su sangre. Y cuando nosotros hablamos de sangre, estamos hablando de vida. Entonces, la segunda columna de la salvación es la muerte de Cristo. Pero la salvación no quedaría completa si el Señor Jesucristo hubiese quedado muerto ahí en la tumba. Si nosotros vamos a la tumba ahora, bueno, nos van a cobrar un montón porque hay turismo, porque es un negocio, pero si entramos a la tumba está vacía. Vivo está, cantábamos en otros tiempos, en otros lugares. El Señor está vivo. El Señor resucitó. La tercera columna de nuestra salvación es la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría salvación. Resucitó, ¿por qué? Primero, porque es Dios. Segundo, porque es el autor de la vida. Él tiene la potestad para poner voluntariamente su vida y volverla a tomar. Pero también el Señor resucitó porque su sacrificio satisfizo las demandas de la ira de Dios. Toda la ira de Dios por el pecado, no algunos pecados, sino todos los pecados de todos los elegidos, recae sobre el Hijo en la cruz. El Señor resucitó por eso, porque su sacrificio satisfizo las demandas del Padre. Ahí tenemos las tres columnas de la salvación. Ahora, su vida fue una vida de poder, de mucho poder. Él vivió en el poder del Espíritu. Ahora, el Señor vivió en el poder, ¿por qué? ¿Solamente porque hizo muchos milagros? ¿Solamente porque multiplicó panes? ¿Porque convirtió el agua en vino? ¿Por la pesca milagrosa? No, vivió en el poder porque no pecó nunca. 0 pecado y 100% de santidad. Esa es una vida de poder. En el poder del Espíritu Santo el Señor caminó en santidad. Su muerte también fue una muerte de poder. Lo que el Señor Jesucristo soportó en la muerte, en la cruz, fue tremendo. Soportó no el pecado, soportó la consecuencia no de algunos pecados, sino de todos los pecados, de todos los escogidos de Dios. El pecado que vos vas a cometer dentro de 5 minutos o dentro de 1 hora, el Señor Jesucristo lo soportó en el Calvario. Esa muerte fue una muerte poderosa también, lo que Él tuvo que soportar. La agonía de Getsemaní fue tremendo. Ya lo contamos el viernes pasado, esa experiencia de angustia, la hematigrosis, literalmente sudó gotas de sangre. Y Él no pecó nunca. El Señor Jesucristo, también lo decíamos el viernes, experimentó las experiencias, valga la redundancia, comunes a todos los seres humanos: tristeza, traición, hambre, tener que aprender a leer, a escribir, ir a la escuela, a excepción de una, el pecado. No pecó nunca y soportó las consecuencias de nuestros pecados. Su muerte fue poderosa y su resurrección también fue poderosa. Es como hemos leído en esta mañana. Tenemos que aclarar también, como decimos siempre, el hombre no puede hacer nada por salvarse, lo dice, repito, siempre Leonardo, lo único que puede aportar el hombre es pecado. La salvación es 100% del Señor, es una salvación monergista, todo lo hace uno, el Señor, y el hombre responde a ese llamado. Pero aún esa respuesta de fe, como vamos a ver esta mañana, también la genera el mismo Señor. Bueno, dice que esa salvación de Dios, las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Dios, la otorga a todo aquel que cree. Aquí Saulo no intenta explicar
Si primero es la regeneración y luego la conversión, nosotros sabemos muy bien que primero es el nuevo nacimiento y después es la fe y el arrepentimiento. Lo que Pablo enfatiza es que la salvación no es exclusiva de los judíos. Y los judíos todavía, hasta el día de hoy, creen que es así y que algunos gentiles, por influencia de ellos, se van a salvar. Creyendo en el Jehová, en ese Jehová o lo que ellos creen que es Jehová. Pero recordemos que Jehová vino y un día ellos lo mataron. Bueno, el Señor usó también otros medios como los romanos y demás. Pero ustedes mataron al autor de la vida, le dice Pedro. No es exclusiva de los judíos. Hay griegos, hay gentiles que también se van a salvar. De hecho, todos los que estamos acá, ninguno creo que venga de ninguna comunidad judía. Somos todos de extracción gentil. Y venimos de otras denominaciones evangélicas. Y somos del Señor. Que son parte del plan de redención. Tanto judíos y griegos son parte del plan de redención. Y dice el apóstol, al judío primeramente. Ahí la palabra primeramente, en griego es protón, es un prefijo que se usa también en la palabra protoevangelio. La primera vez que se predica el evangelio, eso es el protoevangelio, que está ¿en dónde? Lo hemos dicho un montón de veces. Fuerte, Génesis 3:15. Ese es el protoevangelio. Proto significa primero o inicial. Primeramente, porque en un orden lógico, y aquí vamos con los judíos, y también explicó algo de eso Leonardo en el último sermón, porque en un orden lógico es el pueblo escogido de Dios, del antiguo pacto, para que naciera el Salvador del mundo, donde se encarnaría el Verbo. La nacionalidad de Jesucristo es judía, su linaje, eso fue lo que dijo Leonardo, es judío, su familia, en un orden de espacio y tiempo, son judíos. Juan 1, 11 al 12, lo ratifica, lo enfatiza y dice, a los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que sí le recibieron, a los que creen, de vuelta, a los que depositan el crédito en su nombre, y su nombre significa, el nombre de Jesús significa Salvador. A los que creen en su nombre, en el Salvador, le dio potestad, le dio un poder, un derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y también dice al griego, primeramente judío y también al griego. También es una linda palabra, es la palabra griega kai, y es muy interesante, significa de la misma manera. De la misma manera. O sea, las tres columnas de la salvación, la vida, muerte y resurrección de Cristo, son aplicables para los judíos que creen como para los gentiles que creen. No hay un método de salvación para judíos y otro método de salvación para griegos o gentiles. Esas tres acciones de la columna favorecen tanto a judíos que creen como a gentiles que creen. Efesios 2, verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Sabemos que en el templo habían dos atrios o dos patios, el patio de los gentiles y el patio de los judíos. Entre ellos no se podían ver. El Señor derribó esa pared. Y de los dos pueblos formó uno. Y ese pueblo ahora tiene un nombre que se llama ¿qué somos esto? La iglesia del Señor. Voy re bien con el tiempo, estoy muy contento. Pero ahora lo que viene es mucho más largo. Verso 17. Porque en el Evangelio, y de vuelta porque, la justicia de Dios, o sea, en ese buen mensaje, en esas buenas noticias, la justicia de Dios, y aquí ya pone de manifiesto el apóstol uno de los atributos de Dios. Sebastián siempre cuando ora habla de los atributos de Dios, habla de muchos atributos. Hoy nos toca el atributo de la justicia. Y porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por fe vivirá. ¿Por qué? De vuelta, una conjunción causal. ¿Cuáles eran las causas por las cuales el Evangelio salva tanto a judíos como a gentiles? La justificación por la sola fe. La justificación por la sola fe. Nuestra salvación es por la sola gracia de Dios, solamente por fe, solamente a través de Cristo, solamente a través de Escritura y solamente a Dios es la gloria. Las 5 solas de la Reforma Protestante en lugar de latín, en español mendocino. ¿Cuáles son las causas de que ese evangelio, que la justicia se revela por fe y para fe? La justificación solamente por la fe. No puedes hacer nada, solamente tienes que creer y esa fe es un don de Dios.
la justificación por la sola fe. No solo que no se avergonzaba, no solamente que no sentía humillación, ni aislamiento, ni culpa Pablo por el Evangelio, sino que además se sentía muy orgulloso, un orgullo sano. Miren lo que dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay un himno muy conocido de los evangélicos, que no lo voy a cantar, nunca me voy a animar a soltar la aberración, pero dice, gloriaréme solo en la cruz, y en sus triunfos mi gozo será, y en el día de eterna salud mi corona Jesús me dará. Es un himno muy conocido, diría yo que es el himno nacional de los evangélicos, porque habla del gozo de gloriarse en la cruz de Cristo. Esto era lo que sentía Pablo, por la cruz del Señor. Lo que significaba locura para los griegos o tropiezo para los judíos, para Pablo era motivo de gozo, de gloria y de orgullo. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Cómo murió el Señor? ¿Cómo fue la ejecución del Señor? Por una cruz, a través de la cruz. ¿Y a quiénes se crucificaban? A lo peor de lo peor. Miren, se crucificaban a esclavos que se habían portado muy mal, rebeldes, piratas, y los piratas no es como los piratas que nosotros vemos en las películas, que son todos graciosos, no, eran tipos que hacían muchas cosas malas. Criminales, violadores, pedófilos y enemigos del Estado. El Señor murió por toda clase de pecado. Fíjense que murió por cualquier clase de pecados. Si a esta iglesia, a esta congregación, entrara algún día un pedófilo, por ejemplo, el cual es un pecado aberrante, y se arrepiente, y el Espíritu Santo hace una obra en su vida, esa persona tiene salvación. Cristo murió también por ese tipo de pecados. Murió no por algunos pecados de algunos escogidos, murió por todos los pecados de todos los escogidos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Usted busca salvación, no compre indulgencias, no le deposite, no le transfiera euros, que aparte el euro está muy caro, a Roma, para comprar perdón, para comprar indulgencia. Venga a Cristo. Y si aún usted es de la fe y ha pecado, también venga a Cristo. Usted y yo, vos y yo, ustedes y yo, debemos predicarnos el Evangelio todos los días. Ese Evangelio que salva es el Evangelio que santifica. Debemos vivir en torno a la cruz. La centralidad del Evangelio, como decía siempre Tim Keller. Así es como debemos vivir. Dice, porque en el Evangelio, en el contenido del mensaje, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y acá se pone interesante. Podríamos haber hecho un sermón completo solamente con el concepto de justicia. La palabra justicia en griego es diskaios y significa la equidad, el carácter justo y equitativo que se da a conocer, es el que se da a conocer de Dios, es el atributo de Dios que mueve a Dios a dar a cada uno lo que se merece, sin excederse y sin disminuir, sin más ni menos, lo que merece. Eso significa justicia. Dar a cada uno lo que merece. Ahora la pregunta es, ¿era justo que el Señor Jesucristo muriera en la cruz? Si vemos su naturaleza humana y cómo se comportó, ese tiempo que transitó entre nosotros los mortales, jamás pecó. No era culpable de nada. ¿Por qué tenía que morir en la cruz si el tipo nunca hizo nada malo? Al contrario, era justo. Lo que leímos al principio, el santo y el justo, no pecó nunca. Si lo vemos desde ese punto de vista, no era justo que el Señor Jesucristo muriera en la cruz. Pero si lo vemos desde el punto de vista del plan de redención, era justo que el Señor Jesucristo muriera. Era justo que el Señor Jesucristo muriera. ¿Cuál era la única forma de redimir a los pecadores escogidos? ¿Quién era el único que podía satisfacer las perfectas demandas de la perfecta justicia de un Dios perfectamente justo? Cristo. Entonces tenemos dos respuestas. Por un lado no era justo porque nunca pecó, pero por otro lado sí. Porque el único que podía cumplir a la perfección el plan de redención o ese pacto de redención antes de la fundación del mundo era Cristo. Era justo que el Señor Jesucristo muriera. Era el único que podía morir por la salvación de los escogidos. Todo pecado demanda un pago, ya saben, lo dice la Biblia, la paga, el salario
del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar. En la contabilidad de Dios no existen asientos contables incompletos. No existe pecado sin retribución. O lo paga Jesús en la cruz o lo paga el pecador en la condenación eterna. El salario del pecado es muerte. Y dice que la vida de Cristo fue justa, fue perfectamente justa, su muerte fue perfectamente justa y su resurrección también fue perfectamente justa. Ahí está la justicia de Dios. En la triple obra de Cristo por nuestra salvación. Y esa justicia, la justicia de Dios, se revela, se muestra, es como algo que ha estado tapado por un velo y se desvela, se da a conocer, se hace visible a través del Evangelio, por la fe. Por ejemplo, la justicia usted no la puede ver, no viene en botella, deme 1 litro de justicia, no va a comprar justicia, sí, de hecho no se puede comprar justicia. Entonces se revela. ¿Cómo se reciben los beneficios de esta justicia? Lo vimos al principio, por la fe. La justificación por la sola fe. Y ahora vamos a repetir también, como venimos repitiendo ya desde que nos conocemos, de la casa de Leonardo, ¿qué es la fe? Tenemos que definir qué es la fe. Porque algunos pueden decir, bueno, yo tengo fe. Ayer algunos tenían fe de que algo a su equipo no le iba a pasar y terminó pasando, pero eso no es fe, no es la fe bíblica. Yo tengo fe que mi equipo clasifica a la Copa Libertadores, bueno, no sabemos si va a pasar. Pero esa no es la fe bíblica. ¿Qué es lo que es fe? Hemos hablado muchas veces. La representamos nosotros en un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. Si yo quito cualquiera de los lados, deja de ser triángulo. Si yo quito cualquiera de estos lados, deja de ser fe. El primer lado es el conocimiento de Dios. Si yo tengo fe en Dios, tengo que conocer a Dios. El segundo lado es obediencia a Dios. Si yo conozco a ese Dios, tengo que obedecer a Dios. Y el tercer lado es confianza en Dios. No es solamente conocer, o no es solamente obedecer, o no es solamente confiar. La fe bíblica, la fe evangélica, la fe cristiana, es eso. Conocimiento, confianza y obediencia a Dios. El autor de esa fe, de ese triángulo, es el Señor Jesucristo. No es la Virgen María, que ya no es virgen, que dejó de ser virgen, después del Señor tuvo más hermanos. No es San Expedito, no es ninguno de los apóstoles o de los dioses griegos. Y esa fe, como aprendimos hace 2 semanas atrás, en los cristianos de Roma se divulgaba por todo el mundo. La fe de los romanos, de estos creyentes que están recibiendo la carta, se divulgaba por todo ese mundo antiguo. Todo el mundo se estaba enterando de cómo era la fe, de cuánto ellos conocían al Señor, confiaban en el Señor y obedecían al Señor. Dice que la justicia de Dios se revela, se da a conocer por fe. Al venir a Cristo en fe y arrepentimientos, somos declarados ¿qué? En relación a la justicia. Somos justos. Muy bien. Dios ve en cada cristiano la perfecta justicia de Cristo. Los pámpanos estamos unidos al Señor Jesucristo en muchas cosas. Nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte, porque hemos muerto juntamente con Cristo. También estamos unidos a Cristo en su resurrección, porque hemos resucitado una nueva vida con Él. Estamos unidos a Cristo en su palabra, estamos unidos a Cristo en su iglesia, pero también estamos unidos a Cristo en su justicia. Dice el texto, por fe y para fe. Vivir una vida con las características de esa fe no queda solamente en la conversión. No es que solamente yo tuve fe en el momento que me convertí, en el momento que me convirtió el Señor, perdón. En ese momento de la conversión, de la regeneración, yo vengo, conozco a Cristo, o lo empiezo a conocer, obedezco al llamado a salvación y confío en Él, pongo mi confianza en Él, de que su sacrificio es suficiente para la salvación, pero no queda ahí, debe seguir creciendo. Por eso dice por fe y para fe. Es decir, recibimos la salvación por fe para luego seguir viviendo por fe. Por eso el texto dice por fe para salvación y luego para fe para seguir viviendo para fe. La fe que salva es la fe que santifica. Y lo enfatiza con esta frase, como está escrito. ¿Y dónde está escrito? Bueno, hay varios versículos que hablan el justo por la fe vivirá. Pero yo elegí uno del Antiguo Pacto, Habacuc, capítulo 2, verso 4. Un profeta que la estaba pasando muy mal. Ese tipo sí realmente tenía que vivir por fe. Estaba desolado, donde él vivía no había nada. La higuera no daba fruto, había una recesión, había mucha inflación y no había nada de trabajo y estaba todo mal, para traerlos a términos actuales. Y Habacuc, en capítulo 2, verso 4, Reina Valera del 60, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se llena de orgullo.
mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. El justo, todo aquel a quien se le ha imputado la perfecta justicia de Dios en la vida sin pecado de Cristo. Eso es el justo. Por la fe, por el conocimiento, por la confianza, por la obediencia. Dice que el justificado por fe vivirá. Tiene una sola interpretación esa expresión, pero con dos connotaciones. La vida eterna y esta vida actual. En la vida eterna, luego de la regeneración, acudimos a Cristo en fe. Esa fe viene de Dios. En su puntapié inicial, la fe salvífica. Obedecemos al llamado de salvación cuando el Señor nos llama. Ya sabemos, gracia irresistible. No nos podemos resistir. Confiamos en que su sacrificio es suficiente. Ahí está el segundo lado del triángulo, para nuestra salvación. Y obedecemos al llamado. Ahí están los tres triángulos de la fe, los tres lados del triángulo de la fe. También tiene esa fe implicancias para esta vida presente. Mi conocimiento diario en comunión con Dios debe crecer. El triángulo debe crecer proporcionalmente, no un lado más que otro, porque tiene que seguir siendo equilátero. Yo debo crecer igual en conocimiento, en obediencia y igual en confianza. En consecuencia, mi confianza en el Señor debe crecer y mi obediencia debe crecer. Ese crecimiento en obediencia, la doctrina reformada, nuestra doctrina protestante, la denomina santificación progresiva. ¿Tú tienes fe? ¿Eres de la familia de la fe? ¿Puedes decir con total seguridad, yo tengo fe, soy de la familia de la fe? Bueno, muéstrame por tu forma de comportarte, como dice Santiago, si realmente tienes fe. Muéstrame tus obras, muéstrame cómo te comporta. De manera que cada pensamiento, palabra y acción debe en el creyente vivirse por fe. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros decimos y nuestra forma de actuar en todos los órdenes de la vida debe vivirse por fe. Lo que está fuera de la fe, dice la Biblia que es pecado. Todo lo que no viene de la fe es pecado. Toda mi forma de vivir debe ser consecuente con el conocimiento experimental que tengo de Dios. Cada día debo conocerlo más a través de su palabra. Mi confianza en Dios y mi obediencia a Dios. Todo eso viene del mismo Dios por el poder de su Espíritu, la dunamis, lo que vimos anteriormente. Una santificación que, a diferencia de la salvación, que es monergista, todo lo hace Dios, en el caso de la santificación es sinergista. Ahí trabajamos, Dios y nosotros, pero en ese orden. El puntapié inicial siempre lo da el Señor. Nosotros, ¿cómo tenemos que responder? Utilizando de manera diligente lo que hemos aprendido todo este año y el año pasado. Las disciplinas espirituales o los medios de gracia. Eso es una relación de fe entre nosotros y el Creador, utilizando los medios de gracia. Primero la palabra, la oración, el don de los hermanos, la comunión, venir a la iglesia, todo eso nos va santificando. Voy terminando. La fe salvífica es la misma fe que santifica, que fortalece el ser interior del creyente y está presente en todas las áreas de su vida, o debiera de estar presente en todas las áreas de su vida. Por esa fe nos movemos, por esa fe hacemos negocios, o debiéramos hacer negocios en fe, o sea, de manera santa. Por esa fe vamos a la escuela, a la facultad, por esa fe servimos al Señor, por esa fe algunos se casan, por esa fe algunos tienen hijos, por esa fe algunos quieren progresar, todo lo hacen en la fe y para fe. Cuando el creyente peca, decide creerle más a su orgullo que a Dios. ¿No ha ejercitado la fe? La duda y el temor son orgullos disfrazados. Cuidado con eso. Cuando nosotros sucumbimos ante el pecado, hemos decidido creerle más a la satisfacción que nos puede dar ese pecado que a Dios. No hemos actuado en fe. Y hermanos, nada y nadie debe generarnos más placer en esta vida y en la venidera que la persona de Cristo. Si hay algo en tu vida o en mi vida, algo que puede ser muy bueno, como estar predicando o salir a compartir el Evangelio, si aún eso te genera más placer que el Señor, es pecado, no viene de la fe. Cristo debe ser no lo más importante de tu vida y mi vida. Cristo debe ser nuestra vida. Nuestra relación más importante, la que más tenemos que alimentar en fe y para fe, es la relación con el Señor. Nada puede generarnos más placer, inclusive los que están casados, su esposa o su esposo no le puede generar más placer que Cristo. No quiero decir esto que no pueden amar, de hecho la tienen que amar, a sus esposas, a sus hijos y a sus hermanos. Pero el Señor debe ser nuestra perla de mayor precio. Del mismo modo que cuando el creyente ha soportado alguna prueba o alguna tentación y no ha sucumbido en el pecado ante esa prueba, ha actuado en fe. Esa fe se ha fortalecido. Fíjense ustedes que cuando nosotros estamos siendo probados en una enfermedad,
lo que el Señor en ese momento de la enfermedad no está probando la resistencia del cuerpo. Si funciona bien el corazón, si tenemos bien los glóbulos rojos, el sistema linfático o inmune, todas esas cuestiones. Cuando pasamos por un tema económico, el Señor no está probando qué capacidad tenemos nosotros para salir adelante financieramente, o cuánto sabemos de finanzas, o cuánto sabemos de negocios. Cuando el Señor nos está probando en el término de las relaciones interpersonales, no está probando qué capacidad tenemos nosotros de abuenarnos con nuestros hermanos. El Señor siempre que nos prueba, cualquiera sea el orden que esté probando, está probando la fe. Santiago 1, es la prueba de la fe. Lo que el Señor prueba cuando nos prueba es cuánto estamos dispuestos a conocerlo en ese momento, o cuánto le conocemos, cuánto estamos dispuestos a confiar en Él en ese momento, y cuánto estamos dispuestos a obedecer en ese momento. La idea, la fe es algo tan precioso, más precioso que el oro, como dice Pedro, es que nosotros salgamos fortalecidos de cada prueba. Fortalecida nuestra fe. La fe es importante. Y si hay una oración que nosotros podríamos hacer en esta mañana, es decirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Entonces la justicia de Dios, la justa justicia de Dios en la muerte de Cristo se revela en el Evangelio por fe y para fe. La justificación solamente es por, valga la redundancia, la sola fe, pero no queda ahí. Nosotros tenemos que seguir transitando hasta que nos lleve el Señor a la morada eterna por fe. Termino el sermón de hoy, me gustaría que lo busquen con una reflexión final que tiene connotación con estos grupos judíos y griegos en relación a la salvación. 1 Corintios 1, 20 al 24, después me gustaría que junto con esto lo lean también en casa. Y 1 Corintios, el apóstol Pablo, como un complemento de lo que acabamos de estudiar o de leer, dice en el capítulo 1, versos 20 al 24, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está aquel que cree que lo sabe todo? Está hablando del sabio con la sabiduría de este mundo. ¿Dónde está el escriba? Los escribas eran aquellos que tenían que copiar la ley, pero sin ningún error, pero aparte tenían el derecho o la obligación de poner pequeñas anotaciones. Eran como la Biblia comentada, era la Biblia, la Torá comentada de aquella época. Eran tipos que creían que sabían mucho, nadie los podía atacar. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el filósofo griego de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, la cual es diabólica y terrenal, según Santiago? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Le pedían señales al Señor, mostranos que vos sos el Mesías, todo el tiempo. Y no le bastaba nada, nada le alcanzaba. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, como vimos al principio, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, estos griegos sabios, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio es Cristo. ¿Usted quiere salvar? No hay otra forma. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Y para terminar, hemos dicho que ningún pecado queda impune. O lo paga Cristo en la cruz, o lo paga el pecador en el infierno. El Señor Jesucristo, Dios, jamás dará por inocente al culpable. Ningún pecado queda culpable. A todo ser humano, ya que hay una triple imputación, y con esto termino, desde el momento de la concepción, por pertenecer a una raza caída, se le imputa pecado original. Pero desde el momento de la conversión hay una doble imputación. A mí se me imputa, cuando yo me convertí, a los 7 años, ya pasó mucho, se me imputó la perfecta justicia práctica de Cristo. Lo hizo el Padre. Ahí hay un asiento contable. Y mi culpa, la de todos mis pecados, la transferencia de pecado, que eso se llama expiación, la cargó Cristo en la cruz. Esa es la contabilidad de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Yo merecía estar en esa cruz. Cada uno de ustedes merecían estar en esa cruz. Cristo me imputa, el Señor, desde el momento de la concepción, desde el momento que doña Blanca tuvo en su vientre materno un cigoto, que era yo, el Alejandrito, ahí ya el Padre, porque ya era un ser humano, y todo ser humano ya viene con pecado, desde ese momento me imputa pecado. El Salmo 51 habla de eso. El día de la justificación, 7 años después, con 9 meses, porque nací a los 9 meses, el Señor me imputó su perfecta justicia. Y a Cristo le imputó las consecuencias de todos mis pecados. O lo paga el pecador en el infierno,
o lo paga Cristo en la cruz. Que el Señor bendiga su palabra.